hablando sobre cómo vivir, eh, pues de alguna manera este proceso. Estábamos hablando del cáncer, específicamente cómo se vive este proceso. Y antes de irnos al corte, Luciano, decíamos, sí, o sea, ¿qué puede ser más sencillo, no? Cuando viene una enfermedad de muchos años y entonces, pues de alguna manera uno cree que, pues te da tiempo como de entenderlo y resignarte a cuando son muertes repentinas, ¿no? ¿Cómo lo toma la familia en estos dos casos? O puede ser igual. Claro, lo que pasa es que como estamos hablando de emociones, Ajá, las reacciones son inesperadas. ok. Toda reacción emocional siempre de cada uno de nosotros va a dar un resultado que muchas veces no sabemos controlarlo. Ni Inesperados. siquiera aquellos que tienen mucha teorización de inteligencia emocional y este tipo de cosas. O Ajá, sea, no. He visto psicólogos, psicólogas, tanatólogos sí. que pasan por lo mismo cuando tienen una pérdida. Entonces no es Y algo que se se pueda, caen. sí, te caes, porque es parte de tu naturaleza humana. Claro. Entonces, esto es interesante porque sí se ha comprobado en todo el mundo científicamente, gracias a los trabajos de la pionera precisamente de la tanatología, que Ujú. se llamaba Elizabeth Kubler-Ross, que de Ajá. hecho es una fuente de consulta todavía a la fecha sobre temas de tanatología. Entonces, ella creó una red médica a nivel mundial gracias a todas las conferencias y amigos que conocía para que le reportaran sobre los casos de muertes, de Ujú. gente que regresaba, pero también sobre los procesos del duelo. Por eso sabemos que el proceso del duelo es un lenguaje universal de todos los seres humanos. Claro. Entonces, por eso ella establece como estas etapas del duelo, ¿no? Entonces dice, son básicamente 5 etapas, aunque claro, con el tiempo han cambiado, pero básicamente se Como las sigue base. hablando como la base Ajá. y se sigue hablando de esto como una especie de pasos, ¿no? El proceso inicia con la negación, es decir, cuando estamos, esto no puede estar No pasando, es al no cierto, es no es cierto, a lo mí. mejor se equivocaron, Sí. puede ser un sueño. Después sigue un periodo de enojo. ¿Por qué a mí? Ujú. ¿Por qué precisamente a mi hijo? Si hay tanta gente mala en el mundo, ¿por qué entonces esto en mi familia? Estás en contra de tu Dios, de tu religión, de De, tu de todo, los de quien creas. médicos, de los De todos. psicólogos, de los Sí. programas de radio, de la música, de todo. Todo. Estás enojado totalmente. Ujú. Y después viene el otro que es lo que se llama negociación o regateo, que es cuando entramos en una especie de negociación o de regateo, igual con Dios, con uno mismo, sobre me voy a portar bien entonces para que se me quite. Ya voy a ir a Ah. misa entonces todos los días y voy a comulgar, ya voy a ser bueno, ya no voy a... Empiezas a acercarte a las cosas que te hacen bien. Sí, pero el punto es que lo haces como para poder querer recuperar otra vez lo que ya tenías. Y Lo no que no lo vas hacen a... es que ya no lo puedes recuperar, Ajá, o sea, no va a pasar. no va a pasar. O sea, Ok. que era algo que yo veía, ¿no? Por ejemplo, hace años cuando dijeron, el brócoli es bueno para prevenir el cáncer. Y entonces empezó a haber un consumo de brócoli tremendo, Ajá. sobre todo de la gente con cáncer. Pero era para prevenir. Por supuesto, es preventivo. Ajá. Recuerdo en una entrevista un doctor allá en México que descubrieron también ciertos componentes en el chile, sobre todo en los chiles verdes, que también ayudaban a prevenir las cuestiones de Ajá. cáncer. Y me acuerdo que él lo dijo muy enfáticamente. Le dijo a la reportera, señorita, quiero que maneje bien esta noticia, porque no quiero que los pacientes de cáncer empiecen a consumir chile Sí. como si fuera la panacea, Así es. Exacto. ¿no? Eh, y bueno, yo como tanatólogo lo escucho y digo, pues es que la gente en este proceso de regateo o negociación es cuando cree en todo este tipo de cosas. Y entonces empieza a buscar un alivio. Creen todo eso menos en un médico, por ejemplo. Ok. Puede incluso creer en un Ok. médico, porque incluso Ok. también luego Sí. se presta. Ok. Por ejemplo, los oncólogos dicen de repente, bueno, es que mire, esta es la situación de su paciente, entonces pues sí tiene un 80% de probabilidad de tantos meses de vida y tiene un 20% de probabilidad de que falle, de que se recupere.
te aferras a ese 20. Claro, solo Luciano. escuchan el 20%. Exacto. No escucharon el 80%. No, te aferras al 20. Pues es Claro, parte de la esperanza por de, supuesto, es ¿no? en esta etapa de la Ajá, negociación. ok. Después de la negociación viene la etapa de la depresión, es decir, la tristeza de darte cuenta que hagas lo que hagas, Ya no hay vuelta ya no hay atrás. vuelta atrás. Esta es una nueva situación de vida a la cual te tienes que adaptar. Por eso viene una gran tristeza, Sí. que esto también trae, y ahorita lo vamos a hablar como un poco más abierta, bueno, como con más tiempo, ¿no? Sí. Porque también aquí es donde muchos pacientes se atoran, porque luego también estamos en una situación de vida social en donde no se permite la depresión, le temen a la depresión, Sí. Y porque porque sabes que la depresión te va a bajar claro que más te va a que tumbar, porque si te totalmente. acabas de dar cuenta que no puedes cambiar las cosas, Así es es. cuando tocas precisamente tu vulnerabilidad, tu impotencia, el sentirte indefenso, Pues es que ya no tienes a qué aferrarte, ¿o por sí? supuesto, pero entonces ahí es cuando descubres que eres un ser humano. ¡Uy, está fuerte! ¡Ah! Y de ahí entonces Claro. viene la aceptación y Ajá. entonces empiezas ahora sí a hacer tareas para vivir con esa condición que ahora tienes. Pero Esta nueva esa condición. nueva Así. condición de Sí, vida, sí. de lo que te quede de vida. Así es. Esto es lo que pasa con los enfermos. Los enfermos muchas veces ya atravesaron por todo esto Ajá. y resulta que el familiar apenas va en la negación. Entonces empieza a haber un pleito entre O médicos, sea, el enfermo enfermeras, vive estos 5 pasos, se puede decir, de manera más acelerada. los puede vivir de forma más acelerada Y el familiar y el no. familiar no. Entonces ya están como, luego a veces están ya los familiares empezando a caer en la depresión y llega un nuevo familiar. No, no nos vamos a dejar. Somos guerreros, vamos a echarle ganas, todo adelante. Esto no puede caerse así. Y otra vez todos para atrás. Ay, no, bueno. Es que el problema es ese, que luego en la familia hay muchos, muchas decisiones, muchas diferentes maneras Por de pensar supuesto. y sí retrasan los procesos. Voy con música y ahorita Claro que regreso sí. contigo. Está Ahorita con nosotros regresamos. el tanatólogo Luciano